Vamos a contestar, vamos a contestar una pregunta sobre la verdad del Evangelio. We're going to answer a question about the truth of the gospel. Una hermana pregunta qué es lo que puede hacer un cristiano para protegerse del coronavirus. A sister is asking, what can a Christian do to be protected of coronavirus? ¿Qué puede hacer un discípulo del Señor espiritualmente para protegerse de la epidemia del coronavirus? What can a disciple do to be protected from this epidemic of coronavirus? Un cristiano, A Christian, lo primero que debe anhelar, the first thing that they should desire, lo primero que debe hacer the first thing they should do es encargarse de hacer lo necesario para que su vida, la vida de su alma, to make sure that the life of their souls, para lo necesario para que pasar la vida eterna con Dios. to have eternal life with God. Primeramente, Firstly, eso debe ser lo más importante. that should be the most important. Al escuchar de enfermedades, When we hear about al diseases, escuchar de guerras, when we hear about wars, al escuchar de asuntos catastróficos en el mundo, when we hear catastrophic events in the world, catástrofes naturales, when we hear catastrophes that are natural lo events, primero que debe hacer un cristiano es hacer lo necesario para asegurar su vida eterna con Dios. the first thing is to make sure your eternal life with God. Porque si los cristianos logramos ser libres del coronavirus, Because if we are free from the coronavirus, de las pestilencias, de las enfermedades, free from any disease or pestilence, pero nuestra alma no se salva, but if our soul would not be saved, va a haber sido en vano. it will be in vain. Vamos a leer en Mateo capítulo 16, versículo 26. Matthew chapter 16, verse 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? But what is the man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Or what shall a man give in exchange for No his le soul? va a aprovechar al hombre haberse sanado, haberse salvado del coronavirus, si después de sanarse, de salvarse, su alma no se salva. It would not be profitable for a person to be healed from a disease here and not be Al saved. escuchar de enfermedades terribles, de enfermedades internacionales, globales, mundiales, When we hear about diseases that are in the world, es el momento para los cristianos comenzar a poner sus asuntos en orden. it is the moment to put our matters in order. Y la Biblia, la palabra de Dios nos dice, las escrituras nos dicen que para nosotros poder tener nuestra alma viviendo eternamente con Dios, hay cosas que debemos hacer. The Bible says that there are things that we need to have our soul with God. Vamos a verlas. Vamos a el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Hebrews chapter 12, verse 14. Seguid la paz con todos Follow peace with all men y la santidad, and holiness, sin la cual nadie verá al Señor. without no which shall see the Lord. Entonces un cristiano debe, al querer proteger su vida terrenal When a Christian wants to take care of their earthly life del coronavirus, from the coronavirus, la recomendación de la Biblia es que primero se encargue de la vida eterna de su alma. the Bible says to first take care of your eternal life ¿Cómo? Siguiendo la paz y la santidad, by following peace with all men and buscando holiness, vivir en paz, seeking to live in peace, buscando vivir en santidad, seeking to live in holiness, aprendiendo de parte de Dios qué es la paz, learning from God what is qué es peace, vivir en paz, what is to live la in verdad peace, de lo que es vivir en santidad, the truth of holiness, porque sin ellas el que se sane o el que se salve del coronavirus, si no las tiene, no va a ver al Señor. because without them we will not see the Lord.
entendiendo, hermanos, que estos asuntos el Señor nos dijo hace miles de años, nos dijo que iban a pasar. And the Lord said this would happen 1,000 years ago. Y que si se acaba la amenaza del coronavirus, And if the coronavirus stops, si el Señor no nos ha llevado con él todavía, if the Lord hasn't taken us yet, van a venir cosas iguales, cosas menores y cosas peores. there will be things that will come that are worse. No nos debe sorprender. It should not surprise us. Esto es anuncio de las cosas que iban a pasar cuando se terminaran los tiempos, cuando estuviera cerca la venida del Señor y del fin del mundo. These are the warnings for the end Son of las the world. palabras del Señor, vamos a comprobarlo. Vamos a leer en capítulo 24 de Mateo, Mateo 24, versículo 3. Matthew chapter 24, verse 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, And as he sat upon the Mount of Olives, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, the disciples came up to him privately, saying, dinos, Tell us, ¿cuándo serán estas cosas? when shall these things be? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? And what shall be the sign of thy coming and the end of the world? Versículo 7. Verse 7. Porque se levantará nación contra nación, For nation shall rise against nation, reino contra reino, and kingdom against kingdom. y habrá pestes And there shall be famines, y hambres and y pestilences, terremotos and earthquakes en diferentes lugares. in diverse places. Y todo esto será principio de dolores. All these are beginning of sorrows. Entonces, ¿qué están comenzando? Están comenzando los dolores del fin de qué. Veámoslo otra vez. Versículo 3, la pregunta, ¿qué señal habrá de qué? De tu venida What sign will there be of your coming, y del fin del siglo. and of the end of the ¿Cuáles son world? las señales? Versículo 7, se Verse levantará 7. nación contra nación, Nation shall rise against nation, reino contra reino, kingdom against y kingdom. habrá pestes. There shall be famines. Entonces, cuando el hombre logre, si el Señor lo permite, contener una peste, If the Lord permits a person to not have a pestilence, luego va a venir otra, porque el Señor no dijo una peste. the Lord didn't say one No, pestilence. pestes, van a venir muchas pestes. There will be very much ¿Por qué? pestilence, Porque son qué? Señales. because there are signs. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué permites esto? Porque el Señor dijo que eran señales y van a venir a señalizar, anunciar que venía la venida del Señor They are the indicators of the coming of the Lord, y que el mundo pronto se iba a acabar. and that the world will soon was going to end. De allí lo que un cristiano que ya está siendo diligente en ocuparse en su salvación, A Christian that is being diligent in their en salvation, buscar la paz, and seeking peace, en buscar la santidad. and seeking holiness. Hay una segunda cosa que un cristiano puede hacer para ser diligente con lo del coronavirus y protegerse. There is a second thing that we can do to be Vamos a diligent. leer esto, vamos a primera carta de Timoteo, a Timoteo, capítulo 2, versículo 1. First of Timothy chapter 2 verse 1. Exhorto ante todo I exhort therefore a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias that first of all supplications, prayers, intercessions, por and todos los giving thanks hombres. for all men. Versículo 2. Verse 2. Por los reyes For kings, y por todos los que están en eminencia. for all that are in authority. Ahora es tiempo de estar orando por el presidente, Now it's time to be praying for the por president, los gobernadores, for the governors, por los dirigentes, for the ones that are in por las authority, personas que tienen autoridad delegada para proteger las fronteras de los países, for the people that have authority to take care of the las countries. autoridades que están delegadas, la Biblia dice que son delegadas por Dios, They are delegated by God para atender asuntos de salud pública to deal with public matters of health y orar también por las autoridades que están buscando sanidades, and to pray for the authorities seeking for healing, curas for y cures, vacunas para este virus. and vaccines for this virus. Pidiéndole a Dios que si es su misericordia, que Él permita tener las curas pronto, That he may permit, that the Lord may permit las for us to have vacunas en debido tiempo, the vaccines in its time, que sean efectivas, that they may be que effective, funcionen that they may work,
y que de esa manera podamos recibir esa bendición. And by that way we can receive that blessing. Es una exhortación a qué? Dice a rogar, It's an exhortation to orar, pray, versículo 1, pedir supplication, prayer, dar to gracias. give thanks por los reyes, for kings, por todos los que están en eminencia, for all that los are líderes, the leaders, los científicos, the los scientific, médicos. the doctors. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. For this is good and acceptable in the sight Apóstol of Pablo God. exhorta, pero también dice que es un mandamiento, versículo 8. Verse 8 is the commandment. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. I will therefore that Amén. men pray everywhere. Amen. Entonces es un mandamiento también que hagamos esto. It's a commandment for us to do Y this. como todo mandamiento del Señor nos va a traer bendición. And each commandment will give us a blessing. Entonces los cristianos debemos encargarnos de el destino de nuestra alma primero en estos momentos, Firstly is to take care of the destiny of our souls porque son señales. because they are indicators. Debemos orar por aquellos que Dios puede utilizar para manifestar su misericordia con curas y vacunas y tratamientos. We should pray for those that can bring the vaccines out to the public. Y también podemos aprender a ser obedientes a Dios, And for us to learn to be obedient to God. porque el Señor ha prometido que al pueblo que invoca su nombre, Because the Lord has promised that His people, si le es obediente, Él va a hacer excepciones con su pueblo en lo que tiene que ver las enfermedades. He will do exceptions with His people. Vamos a ver esta promesa del Señor. To see this promise. Éxodo capítulo 15, versículo 26. Exodus chapter 15, verse 26. Y dijo, And said, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, If thou diligently hearken to the voice of the Lord, e hicieres lo recto delante de sus ojos, and will do what is right in His sight, y dieres oído a sus mandamientos, and give ear to His commandments, y guardares todos sus estatutos, and keep all His statutes, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. I will put none of these diseases upon thee. Entonces el Señor dice que hay momentos que Él envía enfermedades a los incrédulos, There are moments that He can send diseases to those who don't al believe, mundo, to the world, a los que no son parte de su pueblo, to those who are not part of por His sus people. propósitos. Veíamos que un propósito era aquel, una señal. A purpose can be a sign. Pero el Señor también dice, sí, leámoslo otra vez para que nuestra fe aumente. Let's see it again for our faith. to Si grow. oímos atentamente If we hear la closely voz de Jehová tu Dios, the voice of our Lord God, e hicieres lo recto delante de sus ojos, and will do what is right before His eyes, y dieres oído a sus mandamientos, and give ears to His commandments, y guardares todos sus estatutos, and keep all His statutes, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios. I will put none of these diseases that I brought upon the Egyptians. ¿Cuántas dice? How many? Ninguna. None of them. Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, I will put none of these upon you, porque yo soy Jehová tu sanador. for I am the Lord your healer. Entonces, debemos enfocarnos primeramente en la salvación del alma. We should first focus on the salvation of our souls ¿Por medio de qué? Por medio de la paz, by, por medio de la santidad. by seeking peace and holiness. Debemos orar por las autoridades y aquellos en eminencia We should pray for the ones in authority y prestar atención a cuando estas autoridades den indicaciones, and pay attention when they give porque indications. mientras den indicaciones e instrucciones que no vayan contra la Escritura, Meanwhile, they give instructions that are not against the son word. mandamientos de Dios. They are commandments Dios of los God. está usando para indicarnos, decirnos, absténgase de circunstancias, God is using them to help us participe de la vacuna, participate of this vaccine, participe del tratamiento. participate of this treatment. Debemos comprender que fue Dios el que los está, es Él el que los está usando para protegernos. We need to understand that it's God using them to protect Y us. finalmente debemos entonces permitir que Dios haga realidad su promesa de protegernos. And finally, we should let the Lord realize His Y promise in us. con esa promesa es importante estar donde se nos enseñe la verdad del Evangelio. And with that promise is needed to be where they teach the Porque true la gospel. promesa el Señor no la da a todo el que cree, The Lord doesn't give us the sino promise to
al que conoce el verdadero evangelio. but those who know the gospel. Estar en la verdadera iglesia del Señor, ¿para qué? To be in the true church of Para God. poder escuchar su voz To be able to hear his voice atentamente, diligently. para que se nos enseñe a hacer lo recto delante de sus ojos. So that we are taught to do what is right before his Si no eyes. estamos en la verdadera iglesia del Señor, ¿cómo vamos a dar oído a sus mandamientos If we're not in the true church, how will we give ear to y his guardar sus commandments estatutos? and to keep his statutes? Ahí es el momento en el cual hay que ser sobrios, Here's the moment to be sober, sabios, to be wise, humillados delante de Dios para que nos lleve a donde nos hagan oír atentamente la voz de Dios, to be humble where we can hear God's voice, nos enseñen a hacer lo recto, conocer los mandamientos, where they teach us his commandments. porque cuando pongamos eso en práctica, el Señor dice, si lo haces, When we put that into practice, if we do it, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. I will put none of these diseases that I sent to the Egyptians for you. on Y you. esa es la respuesta de la Biblia. And that is the answer of the Esperamos que Bible. la hermana pueda entender la respuesta. We hope that our sister can understand the answer. ¿Usted pudo entender? Did you